Este de acá es también un cuadrito que resume lo anterior. Digamos la normalidad. Vemos aquí una arteria normal, un alveolo normal, una relación BQ normal. Aquí estamos viendo un efecto de Chang, ya les decía, alteración de la ventilación por algún motivo, ¿no? Y la sangre no hay ningún problema. Y la parte del espacio muerto, en la cual la perfusión está alterada por alguna obstrucción. Y obviamente el oxígeno llega, pero el CO2 no puede salir. A ver, vamos a las preguntas. Yo creo que ahí vamos explicando un poco mejor esto, ¿ya? A ver, ¿en qué momento hay un mayor volumen sanguíneo pulmonar? Esto tiene que ver con las zonas de West que les hice al inicio. ¿Se acuerdan dónde era más profundido el pulmón? En las bases, por caída. Acuérdense de la gravedad. Es como una catarata. Cae la catarata y abajo no hay tremenda cantidad de agua. Así es, más o menos es el flujo sanguíneo en el pulmón. En las bases es mayor, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento ustedes creen habrá un mayor volumen de sangre en el pulmón? ¿Cuando estemos expirados o cuando estemos inspirados? Inspirados del cerebro no, sino inspirados del pulmón. ¿En qué momento? Obviamente cuando hay un pulmón más grande, supongo que habrá más aire, ¿no? Más aire y también más sangre. O sea, en la inspiración. Ahora, la pregunta es, ¿al inicio de la inspiración o al final de la inspiración? Habrá más sangre y más aire también. Al final, pues, ¿no? Es lógico. Es lógica también, ¿no? La fisiología es lógica, ¿no? No es memoria, por eso le digo. Entonces, cuando el pulmón está muy chiquito, la sangre pues está a las justas ahí, no entra mucha sangre. Cuando el pulmón está expandido, entra bastante flujo sanguíneo y también hay bastante aire, ¿no? Y eso es lo ideal, las relaciones ventilo-perfusión ideal, ¿no? Pero en las bases siempre es mayor por la gravedad, mayor flujo sanguíneo y también mayor ventilación. Entonces, ¿en qué momento será? Al final de la inspiración será, ¿no? En ese momento habrá más aire y más flujo sanguíneo también. En la expiración no es, obviamente que no, porque es muy chiquito el pulmón. Al inicio no, porque al inicio recién está saliendo de la expiración. Y como dice acá la E, al final de la inspiración y la expiración, eso es una contradicción, ¿no? A ver, los mecanismos de la respiración, ya les decía, tienen que ver con los músculos respiratorios. Y aquí este cuadrito es para que ustedes sepan cuáles son los músculos respiratorios. Ya les decía, el principal es el diafragma. Y aquí una mnemotecnia. De los intercostales, ¿cuál es el inspiratorio? ¿Se acuerdan? El externo. Y de los músculos intercostales, ¿cuál es el expiratorio? El interno. Es al revés. I-E. Inspiración, expiración, es al revés. Músculo inspiratorio, el intercostal es el E, el externo. Y músculo expiratorio, el contrario es el I, el interno, el intercostal interno. ¿Ya? Eso me lo enseñaron en la academia de pregrado. ¿Sabían esa mnemotecnia, no? Algo, ¿no? Bueno, no me acuerdo de mi profesor que me dijo eso, ya hasta ahorita me acuerdo, ¿no? Pero para ustedes también, que de repente no saben, no lo graben de memoria, sino lo hagan así también con mnemotecnia, ¿no? El inspiratorio sería el intercostal externo y el expiratorio el intercostal interno. Inspiratorio, el diafragma, que es el principal, y también le ayudan los que están en el cuello. El escaleno y el esternocleidomastoideo ayudan, ¿saben por qué? Porque elevan la caja torácica, hacen que se expanda más, por eso que es inspiratorio. También grábenlo así. Los del cuello ayudan a que la caja torácica se expanda más. La parte de arriba, el ápex, se expanda más. Entonces, eso hace que entre más aire. Por eso que son inspiratorios, el escaleno y el esternocleidomastoideo. Y expiratorios, ¿quiénes serán? Como yo les decía, cuando uno bota el aire, ¿qué pasa con la pared abdominal? Como que se relaja, ¿no? Como que hace que, o sea, como que entran en juego los músculos de la pared abdominal cuando uno expira, no cuando uno bota el aire. Entonces ahí, como principal músculo expiratorio, aparte que es pasiva esta funcionalidad del pulmón, los músculos de la pared abdominal, los rectos, oblicuos y intercostales internos ayudan a que el aire pueda ser expulsado. Aunque la expiración siempre generalmente es pasiva, o sea, no hace que se gaste energía en realidad, sino que es un movimiento pasivo que tiene que ver con el diafragma, la relajación del diafragma, y tiene que ver también con el retroceso elástico del pulmón. Bueno, acá está inspiración y expiración, ustedes ya saben.
Lo mismo, los músculos inspiratorios, los músculos expiratorios, miren, los expiratorios, los rectos abdominales, los intercostales internos, ¿no? Y los del cuello, acá están, miren, el escaleno, ¿no? Que elevan la caja torácica, como dice acá. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un músculo inspiratorio? O sea, es un expiratorio. ¿Cuál es? El escaleno y el cleidomastoideo es un trabalengua, ¿no? Es un inspiratorio, porque son en el cuello, pues elevan, ¿se acuerdan? La caja torácica, son inspiratorios, ¿cierto? Aquí está para hablar de los intercostales, ¿no? ¿Cuál no es inspiratorio? ¿Ah? O sea, ¿cuál es expiratorio? Te están preguntando. ¿Cuál es el expiratorio? El interno. Entonces, esa sería la respuesta, porque el intercostal externo sí es inspiratorio, al igual que el paraesternal, el intercartilaginoso, que también ayuda a que las costillas se separen, ¿no? Y haya más volumen pulmonar por eso. 22. Durante la fase de expiración del ciclo respiratorio, ¿qué está pasando? Ahí está lo que les decía, ¿no? Del diafragma. ¿Qué pasa con la fase de expiración? ¿Qué pasa con el diafragma en la expiración? Se relaja, se contrae. La expiración es pasiva. Si es pasiva, ¿qué pasa con el diafragma? Se relaja el diafragma, ¿no? ¿Y qué pasa si se relaja? ¿Sube o baja? Sube. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Ah? ¿Todas son falsas? A ver. ¿Se relaja el diafragma y desciende o asciende? Asciende. Se contrae, no es ninguna, ¿no? Muy bien, están atentos. Sí, pues, esa es. O sea, el diafragma se relaja, pero asciende, ¿no? A ver, la disminución de la distensibilidad pulmonar. ¿Se acuerdan? La distensibilidad. ¿En qué aumentaba la distensibilidad? En el enfisema. ¿En qué disminuía? En todo lo demás, ¿no? La disminución de la distensibilidad pulmonar aumenta. Aumenta. Si el pulmón es poco distensible, quiere decir que no es enfisema, sino que es fibrosis, es poco distensible. Un pulmón poco distensible es un pulmón fibrótico, un pulmón con atelectasia, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay poca distensibilidad? ¿Qué creen que pasa con el pulmón? ¿Aumenta el pulmón? ¿No? Cuando hay una fibrosis, aquí me está hablando de un paciente con fibrosis, disminución de distensibilidad, un ejemplo es fibrosis, por ejemplo. ¿Qué pasaría con un paciente con fibrosis? ¿Su tamaño de pulmones aumenta? No, es más bien disminuye. ¿Aumentaría su resistencia? La distensibilidad no tiene mucho que ver con la resistencia. La resistencia tiene que ver con vía aérea. Acá estamos hablando de pulmón, de parénquima. ¿Aumenta el retroceso elástico, la elasticidad? Podría ser, pero lo que sí aumenta, y esa es la respuesta que han dado aquí en esta clave, es el trabajo respiratorio. Pues todo pulmón pequeño, fibrótico o con atelectasia aumenta su trabajo respiratorio. Por eso que la respuesta que han dado, y es la cierta, es la A, ¿no? Porque la B y la D son lo mismo, son casi sinónimos. Retroceso elástico es casi lo mismo que elasticidad pulmonar. Entonces, sabiendo eso también, podríamos haber respondido a esta pregunta, ¿no? Todo pulmón que es poco distensible aumenta el trabajo de la respiración. Hablemos un poco de hipoventilación. Hemos hablado de la ventilación, de la buena ventilación, pero hablemos también cuando hay poca ventilación. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Porque obviamente no se mueve muy bien el aire, porque no entra muy bien el aire, porque el comando central dice que respiremos lento, a frecuencias respiratorias lentas y a volúmenes tidales lentos, y eso hace que el aire no sea movido tan fácilmente como debe ser. ¿Qué ocurriría si nosotros hipoventilamos? Quiere decir que el oxígeno entraría muy lento y el CO2 también no podría salir porque no hay mucho recambio de aire, ¿no? Entonces, y esto es la consecuencia de la hipoventilación. Generalmente en toda hipoventilación va a haber hipoxemia porque hay poco oxígeno que se mueve, que entra,
y hipercapnia porque el CO2 no puede salir porque hay poca ventilación, poco movimiento de aire, quiere decir, ¿no? Entonces toda hipoventilación generalmente tiene hipercapnia y también algo de hipoxemia, ¿no? Al igual ya tenemos otra causa de hipercapnia, les dije primero espacio muerto como causa de hipercapnia. ¿Se acuerdan de ese cuadrito de Haga? Bueno, ahí lo van a leer. Y otra causa de hipercapnia es la hipoventilación alveolar también. Ya van dos causas. Una causa que es pulmonar, que es el espacio muerto, y otra causa que es central probablemente, que es la hipoventilación alveolar. ¿Mm? Esta es una fórmula de la presión arterial de CO2 y justamente explica por qué aumenta la presión arterial de CO2. Miren, la presión arterial de CO2 es igual a la B es producción de CO2, o sea que el cuerpo produce CO2, y BA es la ventilación alveolar. Entonces la presión arterial de CO2 está directamente relacionada a la producción de CO2, o sea, mientras más producimos CO2 el cuerpo, más va a haber presión arterial de CO2. Mientras menos se produce CO2, va a haber menos presión arterial de CO2, es directamente. En cambio con la ventilación es inversamente proporcional. A más ventilación, o sea, hiperventilando, el CO2 va a bajar. ¿Se acuerdan, no? Uno hiperventila, el CO2 lo barres, ¿no dicen? Barres el CO2 es porque lo estás botando mucho. El CO2 baja. Entonces todo lo contrario sería la hipoventilación, el CO2 aumenta, ¿no? ¿Ves? Hiperventilas, la presión arterial de CO2 en tu sangre baja. Hipoventilas, la presión arterial de CO2 aumenta. Ahí está mejor explicado el por qué la hipoventilación alveolar aumenta la presión arterial de CO2. ¿Mm? Bueno, a ver, 24. En sangre arterial, o sea, en un AGA, dice. A sangre arterial es AGA, ¿no? Examen de gases arteriales. Expirando a nivel del mar, una elevación de la presión arterial de CO2 con gradiente alveolar arterial de oxígeno normal significa... ¿Qué significa una elevación de CO2 con gradiente alveolar arterial normal? Aquí otro dato más. La gradiente alveolar arterial tiene que ver con este mecanismo de ventiloperfusión que les hablaba. Si hay una buena ventiloperfusión, la gradiente alveolar arterial estará normal. Gradiente alveolar arterial le llaman al oxígeno que está en el alveolo y el oxígeno que aparece en el capilar, luego de una difusión. Normalmente esa diferencia de presiones del alveolo hacia el capilar generalmente es menos de 10. Digamos, si en el alveolo está 100 de oxígeno, de presión de oxígeno, en el capilar debe estar más o menos 90. Porque difunde y pierde un poco de oxígeno y pasa a 90 al capilar cuando ya va a la sangre, ¿no? Pero si yo tengo 100 en el alveolo y tengo 50 en el capilar, ¿qué quiere decir? Que ha perdido 50. Y ese 50 lo perdió en la difusión, porque el intersticio estuvo engrosado, porque el capilar estuvo, no sé, constreñido, etcétera, no sé, por alguna otra causa. Entonces eso me eleva la gradiente alveolar arterial. La gradiente alveolar arterial normal es de 5 a 10, que mide la presión arterial de oxígeno en el alveolo versus la presión arterial en el capilar, en ese capilar, ¿no? ¿Sí? Lo ideal sería que pase de 100 y el capilar sea 100, que pase de frente nomás. Pero como hay un tejido intersticial, a veces pierde por eso un poco de presión el oxígeno y baja, pero no debe bajar más de 10 puntos. Si baja más de 10 puntos quiere decir que la gradiente alveolar arterial está alterada. ¿Y por qué baja? Porque hay algo que altera, pues, ¿no? Un engrosamiento del intersticio, un shunt, un espacio muerto, una alteración del diafragma, un tromboembolismo, etcétera. Todas esas cosas elevan la gradiente alveolar arterial. Entonces, cuando ustedes tengan una gradiente alveolar arterial alterada, estamos hablando de que puede haber una neumonía, de que puede haber un tromboembolismo, de que puede haber una atelectasia, que puede haber un asma. Todo lo que altere esa unidad alveolo arterial hace que la gradiente alveolar arterial se altere también. Un paciente sano tendría que tener una gradiente alveolar arterial en ese rango de 10 nada más, de 10 de diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, concluyendo lo que es gradiente alveolar arterial, si tenemos esta alteración en el alveolo o en la arteria, toda gradiente alveolar arterial alterada significa un problema en el parénquima, en el pulmón, en el alveolo, en el capilar o en el intersticio. Y toda gradiente alveolar arterial
normal me indica que no hay ningún problema en esa zona, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a la pregunta. ¿Qué pasa si tenemos una gradiente alveolar arterial normal y tenemos un CO2 elevado? ¿Dónde es el problema? ¿En el pulmón o fuera del pulmón? Fuera. Extrapulmonar. Porque si la gradiente me dice que está normal, quiere decir que el alveolo está normal, que el capilar está normal, que el intersticio está normal. Pero qué raro, hay retención de CO2. A eso se le llama hipoventilación, pues, porque es algo central. De repente él ha tenido, así como Edita, un traumatismo encefalocraniano, su centro respiratorio se alteró y empezó a hipoventilar. Hipoxemia y empezó a retener CO2. Pero por un mecanismo extrapulmonar de comando de la respiración. Hipoventiló, empezó a retener CO2 y la gradiente alveolar arterial está normal, porque el problema no era pulmonar, era un problema central, ¿no? ¿Entiende? Más o menos. O sea, cuando hablen de gradiente, están hablando, ahí la misma palabra lo dice, alveolo, están hablando de una parte del pulmón que es el alveolo, y la arteria que es una parte del pulmón. Entonces la gradiente alveolar arterial solo se alteran cuando el problema es pulmonar. Cuando el problema es extrapulmonar, no hay alveolo ni arteria, así haya cualquier alteración, obviamente la gradiente va a estar normal. Como en este caso, tiene gradiente alveolar arterial normal, pero CO2 elevado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que está hipoventilando, por algún problema central seguramente. Entonces, ¿qué significa esto? Hipoventilación alveolar. No es alteración BQ, porque alteración BQ es pulmonar, ¿no? ¿Se acuerdan, no? BQ no es lo mismo que alveolo y perfusión, eso es pulmonar. Alteración de la capacidad de difusión alveolo capilar también es pulmonar. Efecto Chan es pulmonar. Respiración hiperbárica, bueno, eso no tiene nada que ver aquí, ¿no? Entonces, estos de aquí son efectos pulmonares. Y aquí me dice que la gradiente está normal, entonces no es pulmonar la cosa, sino es extrapulmonar. ¿Sí lo entienden eso, no? Más o menos. Bueno, a ver, ¿qué mide la oximetría de pulso? ¿Qué mide? Cuando ustedes ponen un oxímetro, ustedes han visto, ¿no? Como internos, bueno, no sé si serán internos. O sea, ¿ellos son internos? ¿Han sido internos? Ya, ¿no? Uy, ya, pues no sean malos, ¿eh? Cuando ustedes ponen un oxímetro, ¿qué están midiendo ahí? ¿La presión arterial de oxígeno o la saturación de oxígeno? ¿Ah? Saturación de oxígeno. Ya, no me están midiendo la presión arterial. ¿La presión arterial con qué se mide? Con el AGA. Con el AGA. Entonces, esta pregunta era sencilla, ¿no? Y la pusieron, ¿no? ¿Qué mide la oximetría? La saturación de oxígeno. No es la presión. La presión la mide el AGA, ¿no? El contenido de oxígeno se mide de otra forma también. Bueno, a ver, disminuye la ventilación alveolar. ¿El aumento de qué? ¿Qué cosa me produce hipoventilación? Dice, ¿el aumento de qué? Disminuye la ventilación alveolar, el aumento de... Disminuye la ventilación del alveolo, el aumento del espacio muerto. Porque si tú tienes mucho espacio muerto, o sea, ya les decía la tráquea y todo eso. Si yo, por ejemplo, los anestesiólogos le ponen un tubo corrugado, no sé si han visto, ¿no? Ese tubo grande. Eso también es espacio muerto. Porque ahí no hay difusión, pues. Ese solo entra el aire, conducción de aire. Si yo le aumento eso, estoy aumentando el espacio muerto. Y eso también me va a disminuir la ventilación, obviamente. Entonces, todo aumento de espacio muerto también disminuye la ventilación alveolar. Una hipoventilación crónica, ¿qué cosa provocará? ¿Qué pasa cuando uno hipoventila? Se está reteniendo CO2. Cuando uno, ¿no? Ya que dice crónica, ¿qué cosa va a producir? Acá me está hablando de una hipoventilación crónica, pero acá lo más probable es que me está preguntando qué está pasando con el problema respiratorio, obviamente, ¿no? Al inicio de una hipoventilación crónica, ¿qué pasará? ¿Disminuye? No, aumenta en la sangre. Si tú estás hipoventilando, empiezas a retener CO2, ¿no le estaba diciendo? Hipercapnia. La hipercapnia que lleva a una acidosis respiratoria, ¿no? Es al inicio, ¿no?
Al inicio, porque después, en una hipoventilación crónica, también el riñón va a compensar y probablemente va a producirse problemas metabólicos también. Pero acá me está preguntando de la parte respiratoria, ¿no? ¿Qué pasa al inicio de la hipoventilación crónica? Que se va a retener CO2, eso se llama hipercapnia y eso lleva a una acidosis respiratoria. Bueno, insuficiencia respiratoria es pues la falta de la alteración de la respiración por algún mecanismo. Puede ser de dos tipos, básicamente se mide en la gasometría y eso es importante, que todo paciente con insuficiencia respiratoria, que uno le llame si insuficiencia respiratoria, tiene que tener AGA. No le podemos llamar a un diagnóstico de insuficiencia respiratoria sin no tener un AGA. ¿Qué vamos a ver en el AGA? Que la presión arterial de oxígeno está a menos de 60 y CO2 normal. Si la insuficiencia respiratoria es hipoxémica, y veremos que es hipercápnica, o sea, aumento de CO2, si la presión arterial de CO2 es mayor de 50, ¿no? Entonces hay dos tipos nada más: la hipoxémica, presión arterial de oxígeno menor de 60, y la hipercápnica, presión arterial de oxígeno mayor de 50. Acá acompañan el CO2 y el oxígeno en ambas, ¿no? Si el CO2 está normal, será pues una hipoxémica pura. Pero si yo veo PO2 bajo y CO2 alto, esa es una insuficiencia respiratoria mixta. Tengo las dos cosas. Si yo solo veo CO2 alto y PO2 bajo o normal, será hipercápnico nada más, ¿no? Entonces, eso también juega en el diagnóstico que hagamos con el AGA, ¿no? Las causas de hipoxemia, o sea, de insuficiencia respiratoria hipoxémica, obviamente son alteraciones del pulmón, en este caso los CHAN, que ya habíamos visto, las alteraciones ventiloperfusión, la hipoventilación también produce hipoxemia, les había dicho, las alteraciones de la difusión también producen hipoxemia, la fibrosis, ¿no? Y las disminuciones de la concentración de oxígeno también, ¿no? De la concentración inspirada de oxígeno se llama, el FiO2 es concentración inspirada de oxígeno, inspirada, no esperada, inspirada de oxígeno. Entonces también eso produce hipoxemia, ¿no? Por ejemplo, en la altura hay menos concentración inspirada de oxígeno, por eso que en altura se produce la hipoxemia también. Ahora, lo que les van a preguntar a ustedes es ¿cuál es la causa principal de hipoxemia? La principal causa de hipoxemia son las alteraciones BQ. Esa es la primera causa. El CHAN no es la primera causa, la hipoventilación tampoco. Entonces la pregunta va a ser, ¿la principal causa de hipoxemia es alteraciones ventiloperfusión? Esa es la principal causa, ¿ya? Para que lo vean cuando vean sus preguntas que tienen ahí, ¿no? La principal causa es la alteración ventiloperfusión. La hipercapnia tiene otras, ya les había mencionado varias en el momento de hacer toda la clase. Hipercapnia quiere decir aumento de CO2. Uno es la producción aumentada pues de CO2 en fiebre, en sepsis, y los otros dos, las que ya les mencioné durante la clase, el aumento del espacio muerto y la hipoventilación alveolar. Esas son las otras dos causas de hipercapnia, ¿no? Aquí si no hay cuál es principal, porque hipercapnia no es muy común ver. En cambio, hipoxemia sí. Gradiente alveolar arterial que les había dicho, ¿no? Tanto el CHUN como la alteración de la relación BQ producen un aumento de la gradiente alveolar arterial mayor a 15. Y lo normal es de 5 a 10. Cuando es mayor de 15 ya se dice que la gradiente alveolar arterial está alterada. Ya les decía, mira, el CHAN, la relación ventiloperfusión, estamos hablando de pulmón. Entonces todos los problemas pulmonares producen gradiente alveolar arterial aumentada. 28. Señale cuál de estas situaciones suele cursar con hipoxemia más hipercapnia. A ver, me está hablando de una insuficiencia respiratoria mixta, ¿no? ¿Cuál creen que puede ser? Un clásico ejemplo de insuficiencia respiratoria mixta es la hipoventilación, porque hay hipercapnia y también hipoxemia. Ese es un clásico ejemplo de insuficiencia respiratoria mixta. En cambio, por ejemplo, una neumonía produce hipoxemia nomás. Un síndrome de estrés respiratorio produce hipoxemia. Un tromboembolismo produce hipoxemia. Un edema pulmonar produce hipoxemia nada más, no es mixta. Por eso le digo que la hipercapnia es rara, ¿no? Se ve, por ejemplo, en esta crisis de miastemia, que es un trastorno de la placa mioneural. Entonces es un problema extrapulmonar. Ya les decía, los problemas extrapulmonares generalmente producen hipoventilación alveolar. Y la hipoventilación alveolar, les vuelvo a decir, es causa de hipercapnia. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta?
la crisis de miastemia, porque es la que produce hipoventilación. Metástasis pulmonar produce hipoxemia también, si es que fuera pues una metástasis muy masiva, ¿no? Neumonía, hipoxemia, porque es alteración solo de la ventilación. Acá la perfusión no está alterada. ¿Se acuerdan del espacio muerto, no? Solo produce por eso hipoxemia. A ver, sigamos. Un individuo que reside largo tiempo en la altura presenta uno de los siguientes hallazgos. ¿Cuál sería? A ver. En altura, sí, en altura, lo que pasa es que en altura hay pues hipoxemia, ¿no? Marcada. Entonces, ¿cuál sería? Obviamente va a hiperventilar al inicio y luego ya va más bien al revés, va a hipoventilar. ¿Qué es lo que pasaría en un individuo en gran altura en largo tiempo? ¿Qué creen que pasaría? Al inicio va a haber hipercapnia, ¿no? Seguramente. O hipocapnia. ¿Qué es lo que haría al inicio? Un paciente que vive en gran altura. Aunque acá nos dice que es de largo tiempo, ¿no? Hipoventila. A ver. Acá lo que dice es que el bicarbonato urinario se produce, ¿saben por qué? Porque este es un mecanismo de compensación, como les había dicho, renal, ¿no? O sea, lo que pasa es que este individuo ya vive largo tiempo. Al inicio, obviamente, empieza a hiperventilar, empieza a eliminar CO2, pero luego probablemente va a hipoventilar el paciente y empieza a retener CO2. Y eso hace que más bien el riñón empiece a compensar. ¿Y cómo compensa? Con bicarbonato, ¿no? Haciendo más, haciendo que no se vaya hacia la acidosis, sino hacia la alcalosis, en este caso metabólica. Esto de aquí es para hablar de los centros nerviosos, ¿ya? Ya les había mencionado al inicio algo de esto, la protuberancia, el bulbo, centro amniótico neumotáxico, los quimiorreceptores, les había dicho, periféricos, aórtico y carotidio, y los centrales que tienen que ver con el CO2, incluso les había dicho, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a nivel del quimiorreceptor central, aquí vemos el líquido cefalorraquídeo, el quimiorreceptor, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos en el vaso sanguíneo aumento de CO2, ¿qué es lo que pasa? Que este CO2 se une al agua y esto va a producir bicarbonato y hidrogeniones. Este aumento de hidrogeniones lo que haría es hacer que el pH se vuelva ácido, se eleva, ¿no? Pero el hidrogenión no es muy difusible, en cambio yo les decía el CO2 sí, y el CO2 es el que va a estimular el quimiorreceptor cuando aumenta, y esto a la vez, cuando pasa al líquido cefalorraquídeo, va a disminuir el pH. Entonces todos los aumentos de CO2 a nivel de la arteria, que sea a nivel central, van a producir disminución de pH, acidosis, y esto a la vez va a producir un estímulo de la respiración. Por eso yo les decía que el CO2 es el principal estímulo para la respiración a nivel central.